Y sabemos que bajo el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela se ha convertido en un narcoestado, y en ese narcoestado participa Hezbolá, además de carteles y pandillas, incluyendo pandillas de prisión como la banda Tren de Aragua, que está muy respaldada, patrocinada y organizada por el régimen de Maduro. Ese grupo, el Tren de Aragua, llegó hasta Estados Unidos. Ahora tiene presencia en todo el país, en todo tipo de lugares. Está en grandes ciudades y también en ciudades pequeñas. Participa en tráfico de personas, tráfico de mujeres, de niños, hacia redes de explotación sexual. Bueno, yo diría que pandillas como la MS-13 y los carteles de México, especialmente los más cercanos a la frontera sur, como el de Sinaloa, Zetas, Golfo, también el de Jalisco Nueva Generación, que está un poco más al sur, pero también está presente. Todos ellos ya eran conocidos desde hace años y han trabajado directamente con Hezbolá en el tráfico de drogas, especialmente en el tráfico de fentanilo. Sabemos que este opioide tan peligroso se fabrica con sustancias químicas que vienen de China. Esas sustancias llegan a Estados Unidos y también a Canadá, por cierto. Ahí las pandillas las mezclan en laboratorios ilegales. China también envía las máquinas prensadoras de pastillas. Esas máquinas convierten el polvo del fentanilo en tabletas. Luego esas tabletas se trafican hacia el norte, a Estados Unidos. Queridos líderes del mundo hispano, el día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a nuestra invitada Claire López. Ella es experta en temas de Medio Oriente, específicamente temas de seguridad nacional, también seguridad internacional, y nos va a hablar sobre un tema que hoy por hoy es realmente muy delicado, que tiene que ver con la guerra entre Israel e Irán y todas las implicaciones alrededor de lo que puede suceder en esta situación, que vemos que cada vez escala y escala más el conflicto, y por un lado se busca la paz, pero por otro lado no se dejan de tomar acciones consistentes para seguir en esta guerra. Entonces, por eso les traemos aquí el conocimiento, la aportación de Claire López como analista, como experta en este tema de Medio Oriente. Así que, Claire, estamos muy contentos de tenerte aquí en Líderes del Mundo Hispano. Bienvenida. welcome. Thank you so much. I'm very glad to be with you. Yeah, Claire, please. Claire, en América Latina muchas personas no se dan cuenta del impacto que esta guerra entre Israel e Irán puede tener en su día a día. La mayoría lo relaciona con su vínculo con Estados Unidos. Pero ¿qué tipo de implicaciones crees que podrían afectarlos a largo plazo si la guerra sigue escalando? Well, I would point especially to the very close relationship between Iran and Venezuela, for one, but other places in South America too, dating back at least... Bueno, yo señalaría especialmente la relación muy cercana entre Irán y Venezuela para empezar. Pero también hay vínculos con otros países de Sudamérica. Todo esto viene al menos desde las presidencias de Mahmoud Ahmadinejad en Irán, que fue desde 2009 hasta creo que 2013, y en ese tiempo con Hugo Chávez en Venezuela, quien por supuesto fue sucedido por Nicolás Maduro. Pero esa presencia en Sudamérica trajo cooperación militar con Venezuela. Por ejemplo, Irán ha estado fabricando drones, vehículos aéreos no tripulados, UAVs, dentro de Venezuela desde hace más de una década. No sé si la gente sabe eso. Han creado todo tipo de estructuras bancarias y financieras con Venezuela para evadir sanciones en sus transacciones, tal vez también en otros lugares. Además, el grupo terrorista proxy yihadista islámico de Irán, Hezbolá, tiene una presencia muy amplia, sin duda en Venezuela, pero también en toda Sudamérica. Y quiero señalar especialmente que se ha expandido desde la zona de la Triple Frontera, que es ese punto del mapa donde se encuentran Brasil, Argentina y Paraguay, y donde sus fronteras se tocan. Esa región siempre ha sido muy fuera de control. Hablamos de tráfico de drogas, falsificación de todo tipo de productos y otras actividades criminales. Pero una vez que Hezbolá logró establecerse ahí a principios de los años 80, se expandió. Y la presencia de Hezbolá creció en toda América Latina. Recordemos, por supuesto, los atentados en Buenos Aires. Primero en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y luego en 1994 contra el Centro Cultural Judío, el Centro AMIA, también en Buenos Aires.
Y el fiscal argentino que investigó estos hechos fue asesinado por eso. Lo recordamos bien, creo. Esa presencia de Irán y de su grupo terrorista Hezbolá ha sido, creo yo, muy dañina para los países de América Latina. Y también para la gente de América Latina. Si el régimen en Teherán cae, y eso podría pasar en los próximos días o semanas, creo que eso beneficiaría a los países de América Latina. Y también, por supuesto, a Estados Unidos, porque se rompería el control que tiene el régimen iraní sobre las operaciones de Hezbolá en América Latina. Y esos países podrían liberarse de ese tipo de tráfico de drogas, ataques yihadistas y ese tipo de influencia criminal. It's so important, Claire, what you just brought, because some people don't. Es muy importante, Claire, lo que acabas de compartir, porque algunas personas no recuerdan estos hechos. Algunas personas no conectan los puntos. Ven esto como eventos aislados, sin relación entre sí. Pero ahora que lo mencionas, se ve claramente que es toda una operación que lleva mucho tiempo en Sudamérica. Y también sabemos que hay una relación muy cercana entre el régimen actual de Maduro e Irán. Y no se trata solo de lo que acabas de decir, como el tráfico de drogas o el tráfico de armas. También hay otras cosas que están ocurriendo. Hemos escuchado sobre cierto tipo de entrenamiento, cierto tipo de preparación, como si se tratara de un ejército, algunas personas, para temas de seguridad. Yes, no, you're absolutely right about that. That's certainly true, Jen. Sí, tienes toda la razón en eso. Eso es totalmente cierto, Jen. Lo que ha estado ocurriendo es que, por ejemplo, personas del Medio Oriente, quizás de Hezbolá y de origen libanés, pueden tener un parecido físico con los latinos. Por ejemplo, cabello oscuro y ojos oscuros. Entonces llevan operativos de Hezbolá a Venezuela y, como dijiste, los entrenan. Les enseñan a hablar español y los entrenan en otro tipo de operaciones. Después, esos operativos de Hezbolá se hacen pasar por latinos. Algunos llegan incluso al norte. Cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Gracias a Dios, ahora esa frontera se está cerrando. Pero durante los últimos 4 años no estuvo cerrada. Y durante ese tiempo, se infiltraron por la frontera. Se dispersaron por todo Estados Unidos. Y sabemos que hay muchas células de Hezbolá operando en diferentes partes del país. Yeah, that is something that really surprises us because when we got in touch with this kind of information. Sí, eso realmente nos sorprende, porque cuando accedimos a esta información sentimos que todo esto lleva mucho tiempo ocurriendo y que en Estados Unidos tal vez solo algunas personas del ejército o de agencias de seguridad saben lo que está pasando. Pero no toda la población conoce todo esto. Y ahora también sentimos esta ola de deportaciones masivas. Pero algunas personas no entienden el panorama completo. No saben por qué esta es una prioridad tan grande para Trump, esta política de deportaciones masivas, y especialmente por qué se enfoca tanto en personas de Venezuela y Sudamérica. Well, I mean, for example, we're talking about Venezuela in particular here, and of course it occupies. Bueno, por ejemplo, estamos hablando de Venezuela en particular, y Venezuela ocupa una posición geográfica clave en la parte norte de Sudamérica. Eso la pone muy cerca de Estados Unidos, en comparación con otros países sudamericanos. Y sabemos que bajo el régimen de Nicolás Maduro, Venezuela se ha convertido en un narcoestado, y en ese narcoestado participa Hezbolá, además de carteles y pandillas, incluyendo pandillas de prisión como la banda Tren de Aragua, que está muy respaldada, patrocinada y organizada por el régimen de Maduro. Ese grupo, el Tren de Aragua, llegó hasta Estados Unidos. Ahora tiene presencia en todo el país, en todo tipo de lugares. Está en grandes ciudades y también en ciudades pequeñas. Participa en tráfico de personas, tráfico de mujeres, de niños, hacia redes de explotación sexual. También en trabajos forzados, ilegales para menores de edad y en redes de prostitución. Y por supuesto, también en el tráfico de drogas. Esa es al menos parte de la influencia del Tren de Aragua. También existen otras pandillas como la MS-13, que viene más de El Salvador. Pero el Tren de Aragua se ha hecho más visible últimamente por su expansión, su influencia y su presencia en Estados Unidos. Well, I think that Tren de Aragua pretty much is Venezuela. Bueno, creo que el Tren de Aragua es casi totalmente venezolano. Ese grupo salió de una pandilla carcelaria de Venezuela. Y sabemos que Maduro abrió las cárceles y sacó a los presos del país enviándolos hacia Estados Unidos. Básicamente les dijo, no vuelvan a Venezuela o los matamos. Eso redujo los índices de criminalidad en Venezuela.
Eso está bien para Venezuela, pero no ha sido nada bueno para Estados Unidos. En cuanto a la pandilla MS-13, que viene de Centroamérica, quizá es más mixta. Tiene miembros de distintos países, pero el problema es que todos están involucrados en actividades criminales. Ya mencionamos el tráfico de personas, también el tráfico de drogas, con actos muy violentos, violaciones, asesinatos, y todo eso ha ocurrido en muchas partes del país. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos al presidente Trump en el poder. Y su encargado de la frontera es Tom Homan. Él no tolera nada de esto. Están yendo tras los que llaman los peores de los peores, es decir, personas identificadas, no solo inmigrantes ilegales. Es un delito cruzar nuestra frontera sin autorización. Sin permiso, es un delito. La primera vez es una infracción civil. Si lo haces otra vez después de ser deportado, eso ya es un delito penal. Es un crimen grave. Así que esas personas son criminales y luego se involucran en todo tipo de actividades criminales. Como ya dijimos, se relacionan con pandillas y carteles. Y supongo que hay poblaciones mixtas dentro de esos carteles y pandillas en Estados Unidos. Ellos atacan a las comunidades hispanas en todo el país. Reclutan a personas que no necesariamente llegaron con ellos desde Centroamérica. Tal vez esas comunidades ya llevaban tiempo viviendo aquí, pero los carteles y pandillas los usan para reclutar a los jóvenes y, lamentablemente, a las niñas para redes de prostitución. Yeah, that's something just so terrible. Sí, eso es algo realmente terrible. Y está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. Es algo que la población estadounidense no había visto en décadas anteriores. ¿Es esta una nueva amenaza que enfrentan ahora con todo esto dentro del territorio? With all these kind of things going on now in the territory. Well, I would say that gangs like MS-13. Bueno, yo diría que pandillas como la MS-13 y los carteles de México, especialmente los más cercanos a la frontera sur, como el de Sinaloa, Zetas, Golfo, también el de Jalisco Nueva Generación, que está un poco más al sur, pero también está presente. Todos ellos ya eran conocidos desde hace años y han trabajado directamente con Hezbollah en el tráfico de drogas, especialmente en el tráfico de fentanilo. Sabemos que este opioide tan peligroso se fabrica con sustancias químicas que vienen de China. Esas sustancias llegan a Estados Unidos y también a Canadá, por cierto. Ahí las pandillas las mezclan en laboratorios ilegales. China también envía las máquinas prensadoras de pastillas. Esas máquinas convierten el polvo del fentanilo en tabletas. Luego esas tabletas se trafican hacia el norte, a Estados Unidos. Y muchas veces, esas pastillas de fentanilo se mezclan con otras drogas falsas. Se venden por internet o en las calles. Jóvenes que no sospechan nada las compran y las consumen. Creen que están tomando Adderall o Xanax o algo parecido, pero tienen fentanilo y mueren. No sé si la gente conoce las cifras. Esto entra por nuestra frontera sur y también por la frontera norte con Canadá. Cada año mueren al menos 100,000 estadounidenses por narcóticos opioides. Y en los últimos años, la mayoría de esas muertes son por fentanilo. Esto lleva tiempo ocurriendo. Pero quería mencionar cómo están conectados entre sí China, los carteles mexicanos, las pandillas en Canadá y Hezbollah. Yeah, it's a very serious threat, but closing our Sí, es una amenaza muy seria. Pero cerrar la frontera sur y la frontera norte ayuda mucho. No me refiero a cerrarla para el tráfico legal, no para personas legales que cruzan por turismo, negocios o inmigración legal. Me refiero a cerrarla para los inmigrantes ilegales. Y esa es la tarea que tiene Tom Homan. Y por supuesto, también nuestra secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, la exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem. Ellos están trabajando juntos con los agentes de AIS, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, y con la Patrulla Fronteriza, CBP, o Protección de Aduanas y Fronteras. Han hecho un trabajo increíble. Te doy una estadística nueva. Viene del mes pasado, mayo del año 2025. Por primera vez en muchos años, no se permitió la entrada de ni un solo inmigrante ilegal por nuestra frontera sur durante todo el mes de mayo. Esa es una estadística impresionante. Wow, I can't imagine the huge amount of resources and No me imagino la enorme cantidad de recursos y el esfuerzo del personal de seguridad en la frontera. Esto es simplemente increíble. Como mencionaste, no habíamos visto cifras así en décadas, al menos en todo el siglo pasado. before in several tens of years, at least in the Long past time. century. long time.
What I will say is that during all these last 4 years of the Biden administration, Mucho tiempo. Lo que quiero decir es que durante estos últimos 4 años del gobierno de Biden, nuestros agentes profesionales de ICE y CBP querían hacer su trabajo. Ellos se enlistaron. Entraron a ICE o CBP porque querían proteger nuestras fronteras. Querían defender a Estados Unidos. Son patriotas. Y no los dejaron hacer su trabajo bajo la administración Biden. Y honestamente, eso llevó a una moral muy baja. Como te puedes imaginar, incluso hubo varios suicidios. Personas que se sintieron tan frustradas por no poder hacer lo que sabían que era su deber, proteger la frontera. Tenían el entrenamiento, tenían la voluntad, pero les prohibieron hacer su trabajo. Ahora, por suerte, la situación es muy diferente y la cantidad de nuevos reclutas ha aumentado. Lo único que se necesita ahora es un poco más de financiamiento por parte del Congreso. Esperamos que el Congreso de Estados Unidos apruebe pronto un paquete de fondos para aumentar los recursos de todo el Departamento de Seguridad Nacional, pero en especial para CBP o ICE. Well, the entirety of the Department of Homeland Security, but especially maybe CBP and ICE. Sí, eso nos llama mucho la atención, porque también hemos visto que personal del Departamento de Defensa, DoD, ha empezado a trabajar con el DHS para reforzar todo lo que están haciendo. Esta operación está siendo liderada principalmente por el DHS. ¿O hay otras agencias involucradas? Porque parece que hay una agencia que coordina todo. Well, you might be thinking especially about the recent riots that took place something like about a week ago in Los Angeles, California. And there, because... Puede que estés pensando en los disturbios recientes que ocurrieron hace como una semana en Los Ángeles, California. Ahí, por decisión de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y del gobernador de California, Gavin Newsom, no se autorizó el uso de los departamentos de policía locales ni de la Guardia Nacional del Estado. Entonces, el presidente Trump intervino, como correspondía, y tomó la decisión de federalizar a la Guardia Nacional de California. Los puso en servicio en Los Ángeles, especialmente para proteger ese edificio federal donde estaban detenidos varios inmigrantes bajo custodia de ICE. Pero como aún no había suficiente personal de seguridad, la administración Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizaron el uso de algo así como 700, o tal vez eran 900 marines estadounidenses. Ellos salieron de la base de Southern Pines para reforzar a las fuerzas federales, porque la violencia de estos disturbios fue muy extrema. Los agentes de seguridad que ya estaban en el lugar, incluyendo la Guardia Nacional, estaban teniendo dificultades. Los alborotadores estaban lanzando bombas Molotov, incendiando cosas y tratando de entrar al Centro Federal de Detención. Así que, sí, en ese caso específico, se autorizó el uso de tropas estadounidenses, pero fue una medida excepcional. Eso no es lo habitual. Fue una situación extrema en Los Ángeles. Yeah, it's good that you pointed out, because that's something that has been going on. Sí, es bueno que lo hayas mencionado, porque esto lleva tiempo pasando. En ciertas ciudades o zonas hay poco personal de seguridad, y cuando ocurren estos eventos, tal vez no tienen suficiente gente para controlar la situación. They don't have enough manpower to counteract these kind of situations. Bueno, especialmente cuando la alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California se negaron a colaborar desde el principio. Aunque creo que al final, la alcaldesa Karen Bass sí autorizó el uso del Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero la Guardia Nacional de California ya había sido federalizada. El gobierno federal de Estados Unidos la tomó bajo su control para contener esos disturbios. Probablemente habría sido suficiente con las fuerzas locales si el gobernador, los departamentos del sheriff y la alcaldesa de Los Ángeles hubieran autorizado su uso desde el principio. Habrían podido detener todo desde el inicio, pero no lo hicieron. Permitieron que la situación empeorara hasta que fue tan grave que el presidente Trump tuvo que intervenir. Los alborotadores estaban lanzando bombas Molotov, incendiando cosas y tratando de entrar al Centro Federal de Detención. Así que, sí,
En ese caso específico, se autorizó el uso de tropas estadounidenses, pero fue una medida excepcional. Eso no es lo habitual. Fue una situación extrema en Los Ángeles. Yeah, and it seems such like in a very tight schedule. Sí, y parece que todo ocurrió en un espacio de tiempo muy corto. Entre lo que pasó en Los Ángeles, otras protestas en distintas partes del país, y luego la guerra en Medio Oriente. Según lo que tú conoces, ¿esto parece estar conectado? Porque es increíble la violencia a la que están expuestos los ciudadanos en Estados Unidos ahora mismo, con lo que pasó en Los Ángeles y lo que ocurre con la guerra. No sé, ¿cuál es tu perspectiva sobre eso? War, Middle East. I don't know what is your Well, these are research two about very this? separate things, of course. They're not connected, no. But obviously, both are crises. Son dos cosas muy distintas, por supuesto. No están conectadas, no. Pero claramente, ambas son crisis, y muy serias. Ahora, me alegra decir que creo que la acción rápida del presidente Trump para contener los disturbios en Los Ángeles ayudó, y también hizo que en otras partes las protestas no se salieran de control, como sí ocurrió en Los Ángeles. El fin de semana pasado, la organización No Kings intentó organizar protestas en todo el país. Hubo algunas manifestaciones aquí y allá, pero no crecieron mucho. Y en lugar de eso, la mayoría del país estaba en las calles de Washington, D.C., donde, por suerte, no llovió durante todo el día, aunque había pronóstico. O, como yo, viendo desde casa en televisión la gloriosa celebración del Día de la Bandera, el 14 de junio, que fue el sábado pasado. También fue el Día del Ejército de Estados Unidos. Y, coincidencialmente, fue el cumpleaños número 79 del presidente Trump. Se realizó un desfile glorioso para celebrar al Ejército de Estados Unidos. Pasó por las calles de Washington, D.C., cruzó el puente conmemorativo, luego bajó por la Avenida Constitución y pasó frente al palco donde estaban el presidente Trump, la primera dama Melania Trump, también el secretario Hegseth, el vicepresidente J.D. Vance, creo, y su esposa Ursula Vance, entre otros. Ellos dieron algunas palabras, y fue simplemente inspirador. No solo el desfile, sino también las unidades militares vestidas con uniformes de distintas épocas, de las guerras que ha enfrentado nuestro país. Los tanques, los vehículos blindados, también los aviones que sobrevolaron el área de distintas eras. Y el gran cierre fue un espectáculo de fuegos artificiales impresionante. Se lanzaron en el mall, detrás del monumento a Washington, con ese fondo espectacular del monumento. Fue absolutamente hermoso, inspirador y motivador. Fue un contraste total con lo que la organización No Kings tal vez quería provocar en otras partes del país. Yeah, it's so good to remember. Sí, es muy bueno recordar la historia. Es importante recordar el esfuerzo, todo el trabajo duro y el corazón que ponen las fuerzas militares y de seguridad para evitar ataques, para evitar la violencia y para honrar todo ese trabajo, todas las vidas que se han dedicado a proteger a Estados Unidos. De verdad lo valoramos mucho. This is something that I wanted to ask you. Eso era justo lo que quería preguntarte. Y gracias por explicarlo, porque sabemos que hay una ideología detrás de todo esto. Eso es lo que los mueve. Eso es lo que motiva al régimen. Sí, sí. Y entendemos que esa es su ideología. ¿Pero hay otro país que esté apoyando a Irán en este objetivo? Kind of activity on this kind of mission that they want to achieve? Not exactly, but both Russia and China are aligned with Iran or have been. And Iran has been providing drones. No exactamente, pero tanto Rusia como China están alineadas con Irán, o lo han estado. Irán ha estado enviando drones, especialmente drones a Rusia, y Rusia los ha usado en su invasión a Ucrania. Los ha usado para bombardear ciudades, apartamentos, jardines de niños y hospitales. Y Rusia, a cambio, ha proporcionado durante años tecnología avanzada para el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán. El otro país alineado con Irán ha sido China. Pero esa es más una relación comercial, no ideológica. Aunque, claro, China quiere dominar el mundo, igual que Irán. Pero lo que China recibe de Irán es petróleo.
Irán tiene uno de los mayores depósitos de petróleo del mundo, también gas natural. Y aunque hay muchas sanciones contra Irán, durante los últimos 4 años del gobierno de Biden no se aplicaron. Se otorgaron exenciones. Y países como Irak, que importa gas de Irán, pudieron seguir pagándole miles de millones de dólares, pagos que deberían haber sido bloqueados. China, por su parte, depende de Irán para más del 90% de sus importaciones de petróleo, pero eso se está acabando. Esa fuente se está cerrando, y eso afecta al Partido Comunista Chino y al liderazgo de Xi Jinping. Así que habrá que ver qué pasa. Pero sí, Rusia, China e Irán han estado alineados. Y si el pueblo iraní logra derribar este régimen, eso afectará a Rusia y China, y sería algo bueno para el mundo libre. I would just say many thanks to you and the team over there for having me. I'm glad we covered so many important topics. Solo quiero agradecerles mucho a ti y a tu equipo por invitarme. Me alegra que hayamos podido hablar de tantos temas importantes hoy. Y si pueden enviarme el enlace del programa, yo lo compartiré con toda mi red. La gente puede seguirme en Twitter con mi nombre, Claire Ime López. También en Facebook. En Truth Social como Clarecho, se escribe Clarecho. Y en Telegram como López Liberty. Estoy activa en todas esas plataformas. También tengo un blog en Newsmax, donde he publicado muchos artículos a lo largo de los años, especialmente sobre Irán. Tal vez quieran echarle un vistazo. Mi blog en Newsmax se llama In Defense of Liberty, así que pueden visitarlo si desean. Muchas gracias. So in all of those places, go have a look if you would like, and thank you very much. Gracias a ti, Claire. Esperamos tenerte de regreso pronto para seguir viendo cómo evoluciona todo esto. Gracias, Claire. Gracias. Gracias. Y pues amigos, los esperamos en la siguiente entrevista. Cualquier duda, por favor, déjenlos en su comentario, denle like y suscríbanse al canal y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.